Bueno, hola chicos, entonces empezaremos nuestra siguiente parte de la unidad que es referente a ondas. Bien, aquí encontramos entonces nuestra definición de ondas. Manejaremos dos básicamente y quiero hacer primero mención de la definición número 2 que aparece en la pantalla que dice perturbación que se propaga en el tiempo y en el espacio. Entonces con explicaciones anteriores nos ha quedado claro que una oscilación se define como una perturbación que se propaga pero solo en el tiempo, ¿cierto? Y ahora, para definir ondas, vamos a incluir que no solamente se propaga en el tiempo, sino también en el espacio. Hemos dado algunos ejemplos de cómo funciona esto y cuál es la diferencia que tiene entonces con el concepto de oscilaciones. También tenemos una primera definición que es fundamental para entender ondas y es que es una transferencia de energía, ¿sí? Cuando hablamos de una onda es un sinónimo de energía, sea una onda de luz, sea una onda sonora, ahí lo que se está dando es una transferencia de energía de un punto a otro. Entonces se propaga tanto en el tiempo como en el espacio. Y algo importante de la definición es que solamente es una transferencia de energía, pero no de materia de las partículas del medio. Entonces aquí vemos un ejemplo, el pasto que se está moviendo, ¿cierto? Y vemos que empieza a moverse por efecto de ese viento que está pasando por allí y podríamos decir que la primera hojita recibe energía y empieza a moverse. Pero si nos damos cuenta, ella está fija en esa posición en el suelo y solamente empieza a ir de un lado al otro, es decir, hace un vaivén. Esa partícula, si lo vemos como si fuera un medio, está oscilando, ¿cierto? Va de un lado al otro, pero tiene un punto de equilibrio. Cuando no está pasando ningún viento por ahí, ella permanece fija en esa posición. Entonces podemos ver cómo la energía se transfiere, por decirlo así, de ramita en ramita, pero no se lleva la ramita con ella. Eso es lo que decimos que no hay transferencia de materia. Habíamos también puesto, por ejemplo, la ilustración de una cuerda. Cuando agitamos una cuerda por un extremo y pintamos, por ejemplo, un pedacito de esa cuerda con un marcador, podemos observar que ese punto coloreado simplemente sube y baja, pero la onda se ha transferido de forma horizontal. También lo habíamos mencionado en alguna clase. Entonces, es muy importante entender que la onda es una propagación de energía, ¿verdad? No de materia y que además se produce tanto en el tiempo como en el espacio. Podemos hacer diferentes clasificaciones de ondas, en este caso vamos a mencionar las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Mecánicas aquellas que necesitan un medio para poder propagarse, es decir, un medio que tenga partículas. Cuando hablamos de un medio, ¿a qué nos referimos? Pues puede ser un medio líquido, un medio gaseoso, un medio sólido, ¿cierto? Un medio que tenga partículas por donde se pueda transferir la energía. Es decir, que si yo hablo de mi cuerda, pues las partículas de la cuerda vendrían siendo las partículas de ese medio. La cuerda sería el medio de propagación. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una onda que se produce en el agua, estoy hablando de que el agua es mi medio y las partículas que están allí vendrían siendo las encargadas de transferir la energía de un punto a otro. Dentro de ese ejemplo de ondas mecánicas encontramos el sonido. El sonido solamente se puede propagar cuando hay un medio con partículas que lo hagan. Ahí entre paréntesis dice la definición como que una onda mecánica involucra oscilaciones de masas, es decir, esas partículas del medio empiezan a hacer una oscilación y por medio de esas oscilaciones, cuando tropiezan otra partícula, van propagando la energía de una a otra. Las ondas electromagnéticas, por su lado, no necesitan un medio para propagarse. Dice pues que involucra oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos, que es precisamente la definición de una onda electromagnética. También ya lo hemos hablado y el ejemplo de estas ondas pues es lo que nosotros conocemos como la luz, ¿sí? La luz en términos conocidos para nosotros pues es lo que puede percibir
nuestro ojo humano, ¿cierto? Entonces, estas ondas no necesitan un medio, pero pueden propagarse también sin ningún problema en un medio que tenga partículas. Entonces, esta es la explicación de por qué, por ejemplo, nosotros recibimos la radiación solar, ¿cierto? Que atraviesa todo el vacío, que no tiene partículas para llevar la energía de un punto a otro, pero por ser una onda electromagnética que no la necesita, pues va a llegar hacia nosotros. Por acá arriba hay dos conceptos que quisiera tener en cuenta, que son ondas viajeras o progresivas y un pulso de onda. Bueno, una onda viajera o progresiva simplemente se refiere a aquella onda que se produce y se propaga en el espacio, ¿sí? En el tiempo y en el espacio. Luego vamos a ver que una onda puede producirse y llegar a encontrarse con un obstáculo y ese obstáculo pues va a afectarla de tal forma de pronto que se refleje, de pronto se va a refractar, ¿cierto? Y va a ser, como dice su nombre, obstaculizar su viaje. Entonces, para diferenciar de otros tipos de comportamiento, esta onda que se puede propagar en el espacio y en el tiempo se conoce como una onda viajera o una onda progresiva. ¿Qué es un pulso? Bueno, aquí estamos observando un ejemplo con el movimiento de una cuerda, pero si solamente lo hiciera una vez, ustedes pueden ver cómo va esa perturbación hasta el final de la cuerda. Eso es un pulso, un solo pulso que se hace, ¿cierto? Aquí como es un GIF, pues él va y se repite, pero si usted lo hiciera una sola vez, allí pues simplemente se produjo una sola perturbación que llegó hasta el extremo. Eso se conoce como un pulso de onda. Bueno, siguiendo con la clasificación de lo que son las ondas mecánicas, ellas también se pueden clasificar en lo que son ondas transversales y ondas longitudinales. Aquí estamos observando un ejemplo de lo que es transversal, que es un sinónimo de decir perpendicular, ¿cierto? Y el ejemplo popular es el de la cuerda. Entonces miren cómo la manito está oscilando de arriba a abajo y de la misma forma oscilan todas las partículas de la cuerda, pero la onda puedo decir que está viajando desde un extremo hasta el otro. Entonces, si yo hiciera una flecha poniendo la dirección de la onda, pondría una flecha horizontal y el movimiento de la partícula de la cuerda pondría las flechas verticales. Entre esas dos se está creando un ángulo de 90, es decir, son perpendiculares y por eso la onda que se produce en la cuerda se conoce como una onda transversal. Aquí podemos ver punto a punto o partícula a partícula el movimiento que haría en una cuerda y miren la partícula sube y baja simplemente pero se mantiene fija en esa posición porque solamente ella está pasando la energía, está transfiriendo la energía de un punto a otro pero no se está moviendo la materia como tal dentro del medio. Aquí igual, si usted, por ejemplo, escogiera un puntico de este medio, y ese puntico sería una partícula, se da cuenta que ella simplemente está oscilando, sube y baja, pero se mantiene en el mismo espacio dentro de la figura. Y la onda podríamos decir que va desde un extremo hasta el otro. Entonces esto es lo que conocemos como una onda mecánica transversal. Ahí está la línea del desplazamiento y la línea de la dirección en la que se propaga la onda o la energía que transporta la onda. Aquí vemos entonces el siguiente concepto que es una onda longitudinal y el ejemplo popular que utilizamos pues es el movimiento de un resorte donde se produce la perturbación en un extremo, va hasta el otro, pero miren las partículas cómo se están moviendo ellas. Aquí tenemos una resaltadita y ella está oscilando de izquierda a derecha, pero se mantiene en la misma posición dentro del medio donde está. Entonces, en ese caso, cuando las partículas del medio y la dirección de propagación de la onda son paralelas, pues se dice que son unas ondas longitudinales. Aquí podemos ver varios ejemplos donde tenemos aquí la onda, seguimos el movimiento de la onda, seguimos el movimiento de la onda y de la partícula y la partícula permanece en el mismo sitio, simplemente que oscilando, ¿sí?
Ahí vemos el desplazamiento de la onda, el desplazamiento de la partícula y la dirección de propagación de la onda. Acá estamos entonces observando los ejemplos de longitudinal y transversal, con la cuerda una transversal, con el resorte una longitudinal, pero eso no significa que con la cuerda o con el resorte podemos hacer una onda transversal o longitudinal diferente. Por ejemplo, si el resorte lo agitáramos de esta forma, pues vamos a observar que en ella se está creando una onda transversal, ¿sí? Y si la cuerda la jaláramos más bien de derecha a izquierda y fuese una cuerda un poco elástica, pues también se van a producir en ellas ondas longitudinales y no transversales, como el ejemplo que acabamos de poner. Entonces eso también depende del tipo de onda que estamos creando en ellas. Tenemos otro ejemplo, una onda transversal, la partícula sube y baja y la onda de un lado al otro lado. Y llegamos a los elementos de una onda muy similares a como hicimos la representación de una oscilación. Entonces tenemos una función trigonométrica que puede ser seno o coseno. Tenemos un punto identificado como cresta, uno como valle, la amplitud que ya la identificamos, distancia de cresta a cresta o de valle a valle o de un punto a otro similar a él, que lo conocemos como lambda o longitud de onda, ¿verdad? Y conceptos como periodo o frecuencia, que también ya son muy conocidos por ustedes. Aquí agregamos una fórmula y es la única fórmula que aparece en el cuadernillo en esta parte de la unidad, que es la unidad C2, donde me muestra cómo calcular la velocidad de una onda en un medio. Aquí tenemos velocidad es igual a lambda, o sea, su longitud de onda, por la frecuencia. Recuerden que la frecuencia se calcula como el número de oscilaciones sobre el tiempo que demora, o si tengo el periodo como el inverso del periodo. O sea que esta fórmula también la podría escribir como velocidad es igual a lambda sobre T mayúscula, es decir, sobre periodo, porque ya sé que F y periodo son inversos. Hay algo en particular y es, por ejemplo, si nuestro medio es una cuerda. Entonces les voy a regalar dos ecuaciones que están aquí para que practiquemos su uso. La velocidad en una cuerda en especial depende de T, pero esta T no es periodo sino tensión, es decir, de cuánta tensión tiene nuestra cuerda, y de mu, que en este caso se llama densidad lineal de la cuerda. ¿Cómo se calcula esa densidad? Aquí tenemos la fórmula al ladito, que se calcula como la masa de la cuerda dividido entre la longitud de la cuerda que estoy utilizando. Si hago esa división, voy a encontrar la densidad lineal de la cuerda y pues esto, raíz de todo esto, me va a permitir conocer con qué velocidad están viajando las ondas en esa cuerda. Esta pues es una simulación que vamos a consultar en la página para comprender un poquito más qué está pasando cuando yo cambio los extremos de donde está viajando mi onda. En este caso, aquí la estoy produciendo y está llegando a una parte abierta. Miren, se da cuenta que acá afuera hay un paisaje, es decir, aquí no hay ningún extremo que la está deteniendo y esto es completamente una onda viajera como la habíamos definido. Bueno, en esta presentación van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios para poner en práctica las ecuaciones que hemos visto en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, de cómo utilizar en una cuerda velocidad, tensión, densidad lineal, masa de la cuerda, ¿sí? Y cuando practiquemos esto podemos seguir adelante viendo cómo se comportan las ondas en una cuerda.